Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos con las entrevistas. Aquí Ignasi. Nuevamente estoy muy contento por hacer entrevistas. Tenemos a personas pues famosas, no tan famosas, pues que hoy tengo a una o la persona quizás más importante dentro del mundo del liberalismo en Latinoamérica, que es la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con toda la gente de Spanish Libertarian. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias de antemano también por todo lo que vienes haciendo desde los últimos años y como te decía antes, pues durante el siguiente ratito, un poco lo que dure la entrevista, pues vamos a conocerte un poco más, vamos a tratar algunos temas y a ver si también le podemos dar un enfoque un poco diferente a otras entrevistas, que parece que siempre el tono pues es muy similar. Y bueno, si has visto otras entrevistas sabrás que sabemos cómo empezamos, pero no cómo terminamos. Pero así que solo la primera pregunta es la única que está estipulada, que es que nos digas, te definas un poco, ¿quién es Gloria Álvarez? ¿Qué nos puedes explicar de ti como mínimo profesionalmente? Y a partir de ahí vamos tocando algunos temas. Así que, cuando quieras. Pues soy una licuadora genética, originalmente en Guatemala, libertaria por convicción. Hago radio desde que tengo 19 años, soy locutora de radio, soy politóloga, relacionista internacional y desde el 2014 difundo las ideas de la libertad no solo en Guatemala, sino en toda Iberoamérica. Pregunté un poco en los seguidores y tal qué pregunta les gustaría que te hiciera y me han preguntado si tú siempre has sido liberal, o sea, antes tenías algún tipo de un pensamiento que no era este tipo de ideas, ¿hubo un cambio? ¿Cómo fue eso? Pues obviamente nacemos sin saber absolutamente nada del mundo y dependiendo de nuestro entorno y lo que vamos viendo, nos vamos formando ciertas ideas. En mi caso, por el pasado de mi familia, siempre me quedó muy claro que la libertad es algo que se puede perder de un día para otro, que las dictaduras totalitarias, sobre todo las comunistas, te pueden arrebatar todo y por eso en mi casa siempre hubo un especial énfasis en invertir en tu cerebro, porque el conocimiento y las ideas es lo único que nadie te puede quitar y aunque te tengas que largar a otro país sin nada, pues puedes empezar de cero con el conocimiento que tengas. Entonces siempre hubo una conciencia de saber que la libertad es algo que se puede perder, pero eso tampoco me hacía reacia a creer que el gobierno era algo que pues tenía que limitarse. Yo cuando entré a la Universidad Francisco Marroquín, que no conozco una universidad similar en el mundo, todavía creía que el gobierno tenía que encargarse de la economía, de la salud, de la educación, de todas estas cosas, y de hecho era bastante rebelde con mis profesores porque tampoco creía que la pildorita del libre mercado iba a venir a resolvernos todos los problemas. A mí la libertad y la manera en que me volví más libertaria fue por el lado filosófico. El individualismo como una manera y una actitud de vivir tu vida me empezó a hacer sentido entonces que la libertad económica era lógica y que limitar el gobierno también era necesario. Después de esa formación estuve del otro lado de la moneda en universidades súper marxistas en Europa, donde me di cuenta que también el modelo europeo está fracasado y va a haber una crisis económica cuando todo este bienestar social reviente. Y ahí fue donde definitivamente regresé a Guatemala con la convicción de que el liberalismo funciona. Seguimos incidiendo en ese tema. ¿Hubo algún libro, alguna lectura, alguna charla con alguien que, digamos, recuerdes que tu cerebro hiciera el clic cuando has dicho que entraste en la universidad aún creyendo que el Estado debería controlar la economía, pero saliste de ahí pensando en ese diferente? ¿Qué lecturas o qué tipo de personajes te influyeron? Muchas, Rebelión en la Granja de George Orwell, La Ley de Federico Bastiat, Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, Acción Humana de Mises, Economía en una lección de Henry Hazlitt, y posteriormente yo leí Ayn Rand hasta que tenía 24 años, estando en Italia, mucho tiempo después de haberme graduado, entonces realmente me hizo más sentido. No fue como la mayoría de teenagers que se meten al liberalismo por el lado pasional de Rand, sino que yo ya había leído toda la parte teórica y me pareció fantástico cómo ella le metió todo ese lado pasional y sentimental filosófico que había visto en autores como Federico Bastiat.
Esos te diría que son los libros que más me influyeron. Y luego también todos los libros del Instituto Cato, porque yo hice una pasantía ahí y me di cuenta cómo los libertarians gringos son mucho más pragmáticos y menos conservadores y tienen las ideas más claras que los liberales latinoamericanos. Entonces ahí también hay una excelente literatura, Get Out of the Way, un muy buen manual para describir cómo el gobierno tiene que limitarse, los estudios de Hans Rosling sobre cómo la humanidad ha avanzado en 200 años, Dead Aid de Dambisa Moyo, The White Man's Burden de William Easterly, toda esta literatura en inglés, que es mucho más fácil de entender las ideas libertarias, a mi parecer, que mucha de la confusión que hay en el liberalismo latinoamericano. Bueno, muchas lecturas y muchas recomendaciones nos has dado. Mencionabas antes a tu influencia familiar. Corrígeme si me equivoco, tus abuelos paternos son exiliados de Cuba y tu abuelo materno salió de la Unión Soviética de Hungría. Digamos, no sé, ¿cómo te influenció esto? Porque el hecho de verlo en tu propia familia, en tu propia sangre, pues tiene que marcarle a uno mucho, ¿no? Sí, sobre todo porque en mi casa sí se dieron a la tarea de enseñar mi historia, cosa que ahora los adultos dicen, ay, es que los millennials no saben nada. Pues sí, nadie nace sabiendo nada. Si tus papás no se encargan de contarte lo jodida que era la vida antes, tú no lo vas a saber por obra y gracia del Espíritu Santo. En mi casa sí se me enseñó mucho, porque además la mitad de mi familia cubana se quedó dentro de la isla creyendo que el comunismo era la solución. Obviamente eso fue un total fracaso. Y en el caso de mi abuelo húngaro, desgraciadamente él murió cuando yo tenía 6 años, él no hablaba español, yo obviamente a esa edad no hablaba inglés, entonces mi comunicación era mucho por señas, y lo poco que sé es por mi mamá, cómo él huyó a Austria con estas marchas que hubo de jóvenes universitarios que empezaron a salir exiliados porque otras universidades en el mundo los contrataban. Entonces, yo sí creo que hay una carga genética que hasta ahora estamos descubriendo cuánto la neurociencia y nuestro propio ADN nos enseña de que lo que cargamos en nuestra historia lo reflejamos también. Entonces, mucha gente me pregunta, ay, ¿qué va? Y esa valentía y esa cosa. Y a veces yo creo que comprendemos tan poco de cómo el individuo funciona que nuestras experiencias familiares, no solo por lo que nuestra familia nos cuente, sino por lo que nuestra familia ha vivido, nos manda o nos obliga o nos inspira a pelear por ciertas cosas. Por ejemplo, se está comprobando que la gente que viene de un pasado de familia sedentaria, que nunca se ha movido, que siempre están arraigados a su misma tierra, que no han tenido que tener contactos con otras culturas, son personas mucho más reacias al cambio. Mientras que gente que viene de un pasado con poblaciones más nómadas, que tuvieron que adaptarse a nuevas culturas, a nuevos climas, a nuevos idiomas, es gente mucho más propensa a aceptar las innovaciones y los cambios. Entonces, también es verdad que, por ejemplo, esas Dagny Staggarts y esos Howard Roarks o Hank Reardons que nos presentaba Ayn Rand, pues no todo el mundo está diseñado para ser el propio héroe de su propia existencia. Hay gente que está más propensa a ser líder y hay gente que está más propensa a seguir a un líder. Bueno, qué interesante esto que me has dicho. Nunca había pensado en la correlación entre la genética y las ideas y cosas así. Si te parece, cambiamos de bloque, empecemos con tus libros. Pues en vez de empezar por los primeros, empecemos por el final. De hecho, uno que aún no has terminado, ¿no? Que es el de cómo hablar con un conservador. Si quieres, háblanos un poco de qué hay detrás de eso. ¿Por qué te vino esta motivación de hacer este libro con este título también tan mordaz? Pues mira, me motivó el hecho de que después del engaño populista y de cómo hablar con un progre, la gente me empezó a llamar marxista cultural. Bueno, por un lado, marxista cultural, cuando empezaba yo a hablar de temas como la legalización de las drogas, del aborto, de la prostitución, de la libertad individual que va más allá de las transacciones económicas. Pero por otro lado, porque después del engaño populista y de cómo hablar con un progre, mucha gente me empezó a llamar fascista, nazi, capitalista explotadora y todas esas cosas que se relacionan supuestamente con que si tú apoyas la libertad de mercado, a huevo sos un religioso conservador que no te entran otras ideas. Y para mí la libertad es una. No es como que libertad económica sí, pero libertad sexual no. Entonces,
estoy escribiendo cómo hablar con un conservador, lo espero presentar para abril del próximo año, con el ánimo de que los libertarios de una vez por todas nos podamos desligar del conservadurismo que, dicho sea de paso, en el siglo XIX el liberalismo clásico nace como oposición a ese conservadurismo que quería preservar cosas como la esclavitud, la unión de iglesia y Estado, la monarquía, instituciones completamente obsoletas que no le daban un espacio a las libertades individuales. Posteriormente, el socialismo se vuelve también enemigo de ese liberalismo clásico, pero precisamente en todos los estudios históricos que estoy haciendo del nacimiento del conservadurismo con Edmund Burke y reflexiones de la Revolución Francesa versus el liberalismo clásico de la Escuela de Salamanca, de los intelectuales de Escocia, de los movimientos que se empiezan a dar en Inglaterra, en Alemania, incluso en Hungría y en Polonia, nos damos cuenta que el liberalismo clásico y el conservadurismo nacieron con postulados completamente irreconciliables y que de alguna manera, sobre todo en América Latina, se ha empecinado en meterse en el mismo balde a la gente que es libertaria y conservadora. Esta definición está mucho más dividida y más claramente ya separada en Estados Unidos, entonces yo espero que mi libro contribuya a buscar esa separación en América Latina. Bueno, pues me lo leeré con gusto y me gusta también que haya voces muy diversas en el liberalismo y de hecho este es uno de los motivos para hacer este canal porque entrevisto a personas de diferentes tribus liberales, que diría María Blanco. Y hablando de eso, hace no mucho entrevisté a Vanessa Vallejo, como sabes ella se adscribe al movimiento paleolibertario, también muy inspirada por Miguel Ancho Bastos, que también aquí poco espero entrevistar. Y no sé, me gustaría saber tu opinión de esa rama, porque dicen, ella, cuando le hice exactamente esta pregunta, me decía que ella era liberal, libertaria, pero por contra creía que una sociedad cohesionada pues tiende a tener unos valores más conservadores, tradicionales y con instituciones como la familia, religión y demás. Cuando tú haces una crítica al conservadurismo, ¿haces la crítica, digamos, al neocon o con qué ojos te miras a este movimiento paleolibertario? Bueno, primero que nada, si la religión fuera un reflejo de una sociedad civilizada donde se respeta la vida, la propiedad privada y la libertad, entonces los países más ateos o menos creyentes serían los países con más asesinatos, más robos y más violaciones a la vida, la propiedad y la libertad. No es el caso. Vemos que de hecho los países donde hay mayor cantidad de religiosos son los países donde más se violentan los derechos individuales. Por ejemplo, Iberoamérica, donde el 95% de la gente se declara creyente y donde más corrupción y violaciones a los derechos hay. Y si tú vas a las cárceles, no precisamente te vas a encontrar a ese 5% de ateos ahí presos, ¿verdad? Mientras que países que se han desligado de creencias religiosas, como por ejemplo Holanda, Estonia, Inglaterra, Australia, no cuentan con esas violaciones a la ética y la moral de otros seres humanos. Entonces, no hay ninguna razón para creer que las instituciones religiosas hagan a un país más moral o más ético. Uh-huh. La gran diferencia de los conservadores con los libertarios es que para ellos es más importante preservar sus instituciones que absorber los cambios que la realidad demuestra. Y muchas de sus instituciones están basadas en una creencia que no tiene nada que ver con evidencia empírica ni racional, sino con una creencia que por fe existen ciertos principios que tienen que ser respetados. O sea, si tú te vas al meollo del asunto de por qué los conservadores rechazan a los homosexuales, al aborto, a la prostitución, a la eutanasia, a la venta voluntaria de órganos, y si te metes en un debate socrático con ellos, al final te das cuenta que la raíz y el origen de por qué rechazan todas esas cosas tiene que ver con un precepto religioso. Y muchos de ellos te dicen, sí, pero es que la religión y Dios son dos cosas separadas. Pero yo lo que digo es, no existirían religiones si no hay una creencia en un Dios. Entonces, a la larga, la diferencia es que los conservadores van a defender muchas instituciones por un precepto de fe, mientras que los libertarios, ante todo, van a defender la razón como el mecanismo que tiene el ser humano para observar la realidad y aceptarla tal cual. Y si la realidad nos demuestra
que el ser humano consume prostitutas y se practica abortos y consume drogas, entonces lo que los libertarios van a buscar es la manera más eficiente, más ética de que estas transacciones puedan ser llevadas a cabo de una manera voluntaria sin que haya criminalidad en el proceso. Y está comprobadísimo que cuando un mercado se prohíbe, él mismo se vuelve cooptado por criminales, que es lo que pasa con la trata de blancas, con el aborto, con las mercancías de diferentes sustancias. Entonces, ahí es donde yo encuentro la gran diferencia. Ahora, yo no soy quien para andar en ese jueguito de poner la estrellita de quién sí es libertario, quién no es libertario. Me vale tres madres. De hecho, si hay estadísticas, como en Estados Unidos, tú puedes ver que 60% de los libertarios gringos no están a favor de legalizar el aborto, 40% sí. En los temas de legalización de drogas, el índice cambia un poco. 80% de los libertarios están a favor de legalizar las drogas. Entonces, más allá de quién sí es libertario y quién no, un extracto que yo pongo en mi libro es el siguiente. Hay conservadores que, oponiéndose a la legalización y a la liberación de las drogas, la prostitución, el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la venta voluntaria de órganos, el libre mercado absoluto, la libre movilización de personas en las fronteras, pretenden seguirse llamando liberales. Y yo no soy quien para decir quién es y quién no es liberal, pero no me parece muy liberal que una persona se oponga a todas esas cosas y aún así se empecina en llamarse liberal cuando en realidad es un conservador. Bueno, tienes unas opiniones muy fuertes al respecto. Estoy seguro que dará mucho de hablar y tu libro también, pero bueno, me gusta tu claridad y también me gusta que haya debate en torno a este tema. Si te parece, para cerrar este bloque, entrevisté también a Daniel Lacalle, que él, pues sabes, también es liberal, pero colabora o ha colaborado con el Partido Popular, que es un partido conservador en España. Y él dice que, como mínimo en la política, que es por ahí donde te llevo la pregunta, los liberales debemos o podemos asociarnos con los conservadores, tal y como ha pasado también en la historia con Thatcher o Reagan y demás. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que eso es una buena estrategia? Hablando del conservadurismo, pues digamos, en el ámbito político, para que las ideas liberales o libertarias se puedan infiltrar un poco. Bueno, para empezar a responder tu pregunta, la portada de mi libro, así como en Hablar como un progre, agarré la figura del Che. En esta portada agarro precisamente la figura de Margaret Thatcher para reivindicarla como una mujer liberal de su época, que de conservadora tenía muy poco. Gracias a Margaret Thatcher se descriminalizó la homosexualidad en Inglaterra, la cual era un delito y llevó a gente como Alan Turing, un gran genio, gracias al cual se pudo vencer a los nazis, al suicidio por el gran crimen de ser homosexual. Entonces ya quisiera ver yo qué mujer conservadora en los años 80 hubiese tenido los pantalones que tuvo Margaret Thatcher para descriminalizar la homosexualidad. Y precisamente lo que voy a hacer en la portada de mi libro es reivindicar su figura como una mujer liberal de su época, obviamente, de lo que se permitía y se podía en los años 80, porque es algo que los conservadores se han adjudicado cuando en realidad yo no le veo nada de conservador a que una mujer haya descriminalizado la homosexualidad en su país, por poner un solo ejemplo de varios de cómo ella realmente es una figura que los libertarios deberíamos reivindicar. Como te decía en un principio, el liberalismo nació como un enemigo opositor al conservadurismo que se empecinaba en mantener instituciones obsoletas como la esclavitud, la unión de la religión y el Estado, que la mujer no tuviera un papel en la sociedad y que se siguiera esa estratificación económica de privilegios y monopolios dada por un Estado. Todas esas cosas del conservadurismo del siglo XIX las apoyaba y las quería sostener. Y los cambios que la Ilustración y la Revolución Industrial trajeron también fueron objeto de pánico para los conservadores, mientras que para los libertarios y liberales no. Entonces, decir que los libertarios les conviene aliarse a los conservadores, para mí no tiene ningún punto, porque además estamos viviendo en la época histórica menos machista, menos clasista, menos racista, menos xenófoba que la humanidad ha visto jamás. Y los millennials son el reflejo, bueno, de muchas contradicciones, pero además de la primera generación
que no le tiene miedo a la libertad individual y que por mucho que fantasean y romanticizan con el socialismo, no les puedes quitar el Wi-Fi, ni el iPhone porque se vuelven locos. Entonces, si por un lado tú tenés un partido conservador, que es lo que está pasando con los Republicans en Estados Unidos, que colapsaron y por eso se les metió Donald Trump. Si tú tenés un partido conservador que te está diciendo que tenés que llegar virgen al matrimonio, que ser homosexual es pecado, que las drogas no deben legalizarse, que la prostitución tampoco, que no importa cuánto daño le hagamos a la ecología con tal de hacer dinero, esos millennials van a preferir irse con un partido socialista que les vende en pantomima el de vente aquí, eres gay, eres mujer, eres transgénero, aquí te vamos a abrazar y te vamos a adoptar. Entonces, entre esas dos opciones, sería estúpido para nosotros los libertarios, que realmente defendemos ambas libertades, seguir bajo el ala de los conservadores que honestamente la tienen perdida. Yo no veo que el mundo se va a volver ni más heterosexual, ni más religioso, ni más intolerante, ni más conservador en los próximos años. Por eso considero que el libertarianismo, por sí solito, sin necesitar de los conservadores, propone soluciones más realistas y eficientes para las necesidades que tenemos en el siglo XXI. Ahora, si hay libertarios que quieren creer lo contrario, me parece genial que hagan su caso. Yo por eso estoy haciendo este libro, para dejar mi postura clara, porque aquí se trata de la batalla de las ideas. Y la batalla de las ideas la está ganando el marxismo cultural. Y mientras los libertarios que sigamos teniendo alianzas con estos conservadores, que por cierto, cuando han gobernado, son oligarcas, son proteccionistas, son mercantilistas estatales y no reducen el tamaño del Estado. Porque durante todo el siglo XX, los liberales coquetearon con los conservadores. Mira a Milton Friedman y Pinochet. Y Milton Friedman se lo dijo a Pinochet, no es necesario andar matando gente para tener capitalismo. Pero eso es lo que termina pasando cuando los libertarios se meten en la cama con los conservadores. La agenda conservadora termina ganando. Y a la larga, como gana esa agenda conservadora, luego la gente se harta de ese mercantilismo y se va a votar por lunáticos como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Daniel Ortega, como los Kirchner, y nos movemos en ese péndulo de hartazgo y hartazgo. Entonces, sí, la verdad, yo no creo que los libertarios necesiten a los conservadores. Es más, creo que los conservadores necesitan a los libertarios y nos deberían de dejar hacer la batalla de las ideas por ellos, porque somos mucho más abiertos de mente y mucho más racionales para proponer soluciones que ellos. Bueno, como te decía, leeremos con atención e interés tu libro y celebro, y está bien que haya debate y que haya posturas muy diferentes. Hablabas de líderes populistas y también me gustaría hablar brevemente de otro de tus libros, que es El engaño populista. Y concretamente, creo que lo decías en este libro, corrígeme si me equivoco, hacías como una correlación que decías que el líder populista se aprovecha de la baja autoestima de los ciudadanos. No sé si creo que era en este libro. Y me pareció muy interesante porque veo que también correlacionas política con psicología y cosillas así. ¿Nos podrías explicar más un poco en esta frase? ¿Cómo es tu análisis en este caso? Sí, como te decía en un principio, nadie te va a comprar la libertad económica si le tienen pavor a ser libres como personas. Y el problema en América Latina es que hay toda una indumentaria que te prepara para ser una víctima. Empezando por el catolicismo, que te dice que ser pobre es lo mejor, que mientras más jodido estés en esta tierra, más grande va a ser tu parcela en el reino de los cielos, y que si eres rico, estás jodido. Por eso creo que también el protestantismo ha ganado más terreno en países como el mío, donde en los años 80 el 95% de la gente era católica y ahora es un 50-50. ¿Por qué? Porque los protestantes te dicen que está bien hacer dinero, está bien no vivir como un pordiosero en esta vida, no te va a castigar Dios por crear riqueza. Pero aparte del catolicismo, obviamente la educación, que está cooptada por sindicatos marxistas, que le enseñan a las personas a ser víctimas de los españoles conquistadores que nos vinieron a joder hace 500 años, víctimas de los gringos desgraciados que siempre se meten, víctimas de las oligarquías locales. O sea, al latino se le enseña que él es una víctima de lo que otros hacen. Él nunca es ni responsable ni protagonista de su propio destino. Pero además,
Si te vas a la institución familiar y la doble moral que existe ahí, es impresionante los índices de violencia doméstica, de abuso psicológico, de abuso físico que hay de papás a hijos. Entonces, el niño latinoamericano crece desde la escuela, desde la iglesia, desde la familia, sabiendo que es un bueno para nada, que vino a ser una víctima. Entonces, si tú creces con la mentalidad de que alguien más es el culpable de tus desgracias, cuando llega el líder populista y te dice, no te preocupes, yo voy a ser tu Mesías, yo te voy a salvar, le crees fácilmente. Entonces, si los liberales se quieren seguir empecinando neciamente en enseñar el liberalismo solo por el lado económico, están jodidos. Aquí se trata de hacer una reestructura psicológica y de preparar al ciudadano a tener los pantalones de ser libre, es decir, de hacerse responsable de sus propios actos y su propia existencia, para entonces explicarle por qué la libertad económica funciona. Comparto y me gusta tu análisis, pero la pregunta que me surge pues, es obviamente, ¿cómo crees que se soluciona todo esto? Como mínimo en Latinoamérica. Parece que en Latinoamérica el socialismo del siglo XXI está perdiendo pegada, pero lo que entran son conservadores, que es algo que creo que no te va a gustar. Y entonces la pregunta para cambiar este mindset vendrá de la cultura de las personas, vendrá de la política. ¿Cómo lo ves? Mira, la base fundamental es que los latinoamericanos no pueden seguir esperando que los eduque quien los quiere idiotas, que es el gobierno. Yeah. Entonces, en Latinoamérica, cuando la gente dice, sí, queremos más educación, ¿quién la tiene que dar? El Estado. Pues te vas a quedar pendejo, porque el Estado no está interesado en educarte. Punto. Mientras más bruto seas, más barato es comprar tu voto. Es más barato comprar el voto de una persona a la que solo le das una gallina y vota por ti, que tener que convencer a alguien con argumentos de que tú eres la mejor opción política. Entonces, no hay gobernante que esté interesado en educarte. Por lo tanto, la primera cosa que hay que cortar es esperar la educación de quien no te la quiere dar. Y como ahora vivimos en este dorado siglo XXI del Internet, donde todo el mundo a través de esto tiene toda la información habida y por haber, pues la libertad empieza por responsabilizarte de tu propia educación. ¿Y eso qué significa? Volverte tú tu propio profesor, volverte tú el propio agente de cambio de tu vida. ¿No sabes inglés? Pues aprende. ¿Quieres saber algún oficio? Apréndelo. Entonces, para mí, empieza por ahí. Y a partir de ahí, todas las personas que quieran cooperar a que este cambio sea más rápido en América Latina, tienen que entender que lo que los niños tienen que aprender es evolución, genética, neurociencia, inteligencia emocional, ciencia, biología. Porque desde el momento en que tú le niegas a una niña conocer su cuerpo, porque Dios guarde cómo vamos a enseñar educación sexual en las escuelas, ya la estás condenando a que su primer encuentro sexual, ella ni siquiera sepa cómo funciona su cuerpo y termina embarazada. Entonces, si no le enseñamos a los niños las cuestiones más básicas que gracias a la evolución, la genética, la ciencia, la neurociencia, la psicología, estamos descubriendo, va a ser muy difícil ver ese cambio en Iberoamérica. Y no creo que eso tenga que venir desde un control centralizado. Yo individualmente he ido muchísimas veces, y ahí están los videos, a dar capacitación a mujeres indígenas sobre nutrición de sus hijos. Y les explico en palabras muy sencillas lo dañino que es que alimenten a sus hijos con gaseosas, con frijoles y con maíz, que por de todo lo demás es lo que el gobierno les da en estas bolsas de comida. Cuando realmente un niño lo que necesita es frutas, verduras, vitaminas, porque ya desde ahí tú estás condenando a toda una generación a un retraso mental del cual no podés regresar, que es la ventana de los 1000 días, desde que un feto es concebido hasta que cumple los 2 años. Entonces ya desde ahí estamos lidiando con poblaciones que vienen mentalmente retrasadas. ¿Por qué? Porque no se tomaron las decisiones adecuadas. Pero ¿cómo alguien va a tomar decisiones adecuadas si nunca se le dio el acceso a los conocimientos científicos que harían su vida más fácil? Y muchas veces esos conocimientos no se dan porque los conservadores se empecinan en sacar de las escuelas libros de ciencias, libros de genética, libros de educación sexual, que serían básicos y fundamentales para que las juventudes latinoamericanas pudieran tomar una mejor decisión.
Gloria, has enseñado el smartphone y digamos, has introducido el tema que te quería tratar. Me gustaría también saber qué papel, juega la tecnología dentro de todo esto y llevo a colación tu célebre discurso que hiciste en Zaragoza, que es donde te hiciste famosa, que correlacionabas pues, populismo, educación y tecnología. ¿Crees que la tecnología puede ser, digamos, una herramienta que nadie esperaba, que, digamos, hará el clic para este posible cambio social? Totalmente. Como toda herramienta puede ser usada para las peores pesadillas o para alcanzar sueños inalcanzables. O sea, eso dependerá de cada quien. Tú puedes pasar 24 horas viendo pornografía o aprendiendo francés a través de tu celular. Entonces, eso es lo bonito de la libertad individual y eso es lo maravilloso de la tecnología, que pone a cada quien a ser responsable de su propio conocimiento. Entramos en el último bloque de la entrevista. Como ya te he dicho antes, iremos tratando varios temas y tú que tienes mucha presencia pública en medios de comunicación y demás, pues me gustaría saber un poco cómo podemos llevar esto al terreno del activismo eficiente. Me gustaría también mencionarte a Javier Milei, que lo tuvimos aquí entrevistando, lo que se ha hecho súper famoso, principalmente por su aparición en los platós. Y bueno, él tiene una estrategia un poco personal. No sé, me gustaría que valoraras en este caso su estrategia en medios o a ver si pudieras contarnos un poco cuál es la estrategia que tú tomas para digamos, hacer soundbites cuando estás en prime time en la televisión. Mira, yo creo que la batalla de las ideas, como cualquier batalla, es una que necesita todo tipo de personas. Gente que vaya a caballo, gente que esté con la bayoneta, gente que esté con la pistola, gente que esté en la torre vigilando, gente que sea mensajera, gente que esté con los escritos. O sea, todo el mundo es necesario en este Game of Thrones de las ideas liberales. En lo personal, lo único, y que se lo dije a Javier Milei, se lo mandé en un WhatsApp que además hice público, es que a mí los insultos ad hominem no me parecen útiles. Entonces, cuando él alguna vez llama a una periodista, eres una estúpida, creo que podría ahorrarse el insulto e ir directo al grano en evidenciar su estupidez. Porque una cosa es que tus ideas sean estúpidas, otra cosa es que nosotros insultemos de la misma manera en que los marxistas y los conservadores nos insultan a nosotros. Por lo demás, celebro lo que Javier Milei está haciendo, yo celebro lo que cualquier libertario está haciendo. Si tú te metes en mi página, tú jamás vas a ver que yo me enfoque, como otros lo hacen, en decir, ay, es que esta persona debería de ser más así, o debería tener un lenguaje más asá. Se supone que somos libertarios, y es a veces irónico que la filosofía que se supone que debería de abrazar que el individuo es único, tenga gente que parece que lo que está buscando es que todos salgamos de una misma fabriquita, como que fuéramos muñecos en producción en masa, donde todos reaccionemos igual, hablemos igual y nos comportemos igual. Entonces, esa sí creo que es una gran falla del propio movimiento libertario y que por lo mismo nos urge deslindarnos de los conservadores, que se creen con la autonomía de poner estrellitas de quién sí es o no es liberal. Entonces, en el caso de Javier Milei, le celebro su trabajo. De hecho, cuando estuve en México, lo entrevisté en Libertópolis. Celebro el trabajo de todos y celebro la diversidad que todos tienen. Y cada uno de mis grandes amigos libertarios, Antonella Martí, María Blanco, Axel Kaiser, Juan Ramón Rayo, saben en qué cosas yo soy diferente de ellos y yo sé en qué cosas ellos son diferentes de mí. Y jamás en la vida desperdiciaría mi tiempo en estar haciendo una batalla absurda por eso. O sea, no solo somos los frikis del mundo, ya somos los raros, los parias, como para que encima lo que proyectemos para afuera sea un odio y un divisionismo entre nosotros, me parece absurdo. Bueno, estoy muy de acuerdo con tu análisis, la verdad. Para mencionar también tu otro libro, que no lo he mencionado, de cómo hablar con un progre, te voy a hacer una pregunta que a veces hago en este canal y aparte me gusta que tengas ese espíritu conciliador y que no hagas ataques ad hominem y demás. Que es, imagínate que soy el típico social justice warrior o un progre, un zurdo, como le llaméis, pues estoy dispuesto a escucharte un minuto para que abras mi mente o para, digamos, te escucharé de la manera más escéptica posible. ¿Cómo podrías empaquetar las ideas que tú vendes para intentar convencer a alguien, digamos, en este caso, del bando contrario? Pues mira, en un minuto. O bueno, o dos, si quieres.
la ideología libertaria es la más humilde que hay, porque asume que tú eres demasiado pendejo y demasiado ignorante como para pretender decirle a alguien más cómo vivir su vida. Arrogantes ustedes, los socialistas, que se creen con un conocimiento divino, como para estarle controlando a la gente su billetera, su cama y su propia existencia. Muy bien, ha quedado para vídeo viral, ¿eh? Esta última aportación. Vamos terminando ya la entrevista, volvemos con tu figura, empezamos así, terminamos así. Llevas bastantes años de mucha apariencia pública, sobre todo desde ese discurso en Zaragoza que hiciste. Y un poco la pregunta sería cómo ha cambiado tu vida, cómo lo llevas el tema de tener tanta exposición pública, cómo te afecta, un poco cómo lidias con eso. Pues la verdad, la mejor manera de lidiar con eso es sabiendo que no sos tú. La imagen que la gente se hace de ti, ya sea de una satánica cerda capitalista o de una ángel caído del cielo que aunque te vean ahogando cachorritos te van a defender, ninguna de esas dos imágenes torcidas es lo que tú eres, ni las miles de imágenes que la gente se hace en medio de esas dos. Si tú tienes muy claro que la fama es una cosa que llega a tu vida para desordenártela, pero que no eres tú, puedes seguir tu vida tranquilamente. Gracias a que yo, antes de que llegara la fama, y tal vez por la educación de mis abuelos, que siempre me dijeron, atesora las cosas que realmente nadie te puede quitar, que no solo son tus conocimientos intelectuales, sino tus amistades, las cosas que realmente nadie te puede quitar. Mis mayores amistades vienen desde el colegio, desde la universidad, gente que si yo limpiara inodoros o recogiera basura, igual me seguiría queriendo. No me quieren por lo que hago. Es más, muchos de ellos ni siquiera comparten mis ideas, ¿me entendés? Entonces, para mí eso ha sido fundamental, mantenerme anclada a lo que es mi realidad, y lo que sí te digo es que el que se quiera meter a este juego tiene que tener tiene que invertir mucho en su inteligencia emocional, porque lo más difícil de esto no es debatir ideas, si los socialistas ni debaten. Es más, y en casi 10 años que yo llevo de tener redes sociales, la gente siempre te pregunta lo mismo, siempre. O sea, es bien fácil responderles porque ya haces una batería de respuestas, la gente siempre tiene las mismas dudas. Lo difícil de esto es aguantar con tantos ataques y tantos insultos, y no todo el mundo tiene el cuero para hacerlo. Yo sé de grandes libertarios que han abierto redes sociales y a los 2 días se salen porque no soportan el primer ataque que les viene encima. Entonces, si tú no invertís en tu inteligencia emocional, si no tenés una red de apoyo que te quiera por lo que sos, no por lo que haces, no vas a poder aguantar. Entonces ya la última pregunta, aunque en parte ya lo has respondido, es ¿qué consejo darías a una persona que tenga un perfil similar al tuyo? Alguien que quiera hacer activismo, que quiera aparecer en televisiones o digamos, llegar a grandes masas y en este caso, pues defender el mensaje libertario. ¿Qué consejos podrías dar así brevemente? Bueno, el primero es que busquen el seminario de redes sociales que hice con México Libertario hace como un mes, donde durante 1 hora y media expongo cómo utilizo yo mis redes sociales. El segundo consejo es, si no haces activismo en 3D y no haces cosas en la calle, en la vida real, en el mundo tridimensional, no tenés nada para nutrir tu página y solo vas a hacer una página de memes. Entonces, si no estás dispuesto a hacer calle, no estás haciendo cambios reales. La ventaja y la razón por la cual mis redes sociales crecieron es que porque yo primero hice calle para entonces tener algo que demostrar en las redes, no al revés. Y lo tercero es, las redes sociales más exitosas no son las que tienen los mejores dibujitos, ni los mejores videos, ni las mejores ediciones, ni los mejores efectos especiales. Contrario a lo que todos los millennials crean. A mí la gente me ha dicho, gente que es experta en redes sociales, me ha dicho que mi video de Zaragoza no tenía nada para hacerse viral. Que si se los hubieran llevado a ellos hubieran dicho, esto no se vuelve viral. Son 11 minutos, no hay dibujitos, no hay cancioncitas, hay una sola toma, no hay subtítulos y no hay cambios de cámara. Entonces, los propios expertos no tienen puta idea de por qué mi video se hizo viral. Lo que yo sé que a mí me ha funcionado es la reciprocidad con la gente, estar contestándoles.
estar metida ahí y estarles respondiendo. Y lo cual te digo, no es difícil, porque después de 10 años de hacerlo, ya tengo toda una batería de respuestas. Y como la gente siempre te pregunta lo mismo, pues ya te vas a la respuesta, lo cual también hace que tengas congruencia. No hay nada más satisfactorio que cuando Facebook te pone una memoria del año 2007 y vos ves que seguís en tu misma línea. Claro, ahora con más conocimientos y con más aportes, pero que te das cuenta que has crecido en la misma línea. Entonces, por ejemplo, a mí alguien me dice, es que el mercado libre es inmoral. Ya tengo una respuesta para eso. Es que las drogas son malas para la sociedad. Ya tengo una respuesta para eso. Entonces, eficienticen su trabajo haciendo una vez la tarea de responder para que entonces cuando te vengan los ataques tengas contenidos. Y lo que también me ha servido es que siempre que le respondo a alguien, le mando un libro, le mando un video, le mando una conferencia. O sea, mantengo la página constantemente moviéndose dentro de ella misma con contenidos de cosas que he hecho anteriormente, para que la gente vea que tu trabajo va más allá. Que sí, que yo me hice famosa por un discurso sobre el populismo, pero yo he hablado de 1000 otras cosas. Entonces, eso creo que también es otra clave fundamental. Pero la principal y sobre todo, invertir en tu inteligencia emocional. O sea, porque si realmente querés volverte famoso y querés dar la cara y querés volverte un instrumento para que las ideas se conozcan, si no invertís en tu inteligencia emocional, vas a fracasar. Bueno, Gloria, pues qué interesante estos consejos. Tú tienes skin in the game, que dice Nassim Taleb en su último libro, y la verdad que se nota por tus actos que luchas por lo que crees. Llevamos ya casi 50 minutos, hemos tocado muchos temas. Estoy seguro que algunos conservadores se van a enfadar o no, espero que no, con lo que has dicho, pero bueno, lo importante y un poco la tesis que hay detrás de este canal es que haya debate entre todas las tribus liberales o incluso de fuera y que haya pensamiento crítico. Y vaya, se me han terminado las preguntas, podríamos estar hablando mucho más rato, pero yo creo que se queda muy bien. No sé si quisieras añadir algo. No, muchas gracias, ha sido un gusto estar acá en Spanish Libertarian y esperen cómo hablar con un conservador. Y cuando ya me tachen de liberprogre y marxista cultural, vayan a leer cómo hablar con un progre. Bueno, yo te digo que quizás el último libro que podrías hacer ya es cómo hablar con un libertario, entonces ya los habrás dicho bueno, todo. la verdad es que tanto en el progre como en el conservador dejo bien delimitado lo que es un libertario para diferenciarlo de ambas ramas. Y más que ahora le tocará a la gente, creo yo, aprender a hablar con nosotros los libertarios, tanto si son socialistas como si son conservadores. Bueno, Gloria, pues otra vez muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros por estar cada uno en su casa o donde sea que estáis viendo o escuchando esta entrevista. Si os ha gustado, pues recordad de darle al like, suscribir o dejarlo algo en el espacio de Patreon que he creado. Y Gloria, te seguiremos la pista, moveremos tu libro cuando lo hayas sacado y otra vez muchas gracias por todo. Gracias, chao.